Los cromosomas transportan fragmentos largos de ADN. En el cuerpo tenemos 46 cromosomas. El último par es el que define nuestra sexualidad. Nuestro sexo. Porque la sexualidad es otra cosa. Ajá, tú sabes, chico, ya. Pues sí, ajá, el sexo, Si es XX, es hembra. O mujer, como le llaman. Si es XY, es masculino. O hombre, como le llaman, o macho. Mira, lo que pasa es que femenino y masculino se tiende más al género. Y el género es totalmente diferente. Suele ser así, sí, para humanos. Pero aplica también para mamíferos y otros animales. XXY, sí. No. No, XX hembra. ¿Por qué? Bueno, ahorita explico por qué. Porque es. Vale. Los hombres son más propensos a tener enfermedades genéticas. Si les aparece otra letra que es T, puede significar, pues puede ser, pero no entendí. De que pueda tener una enfermedad genética. Por eso es bueno que se hagan un examen que se llama el cariotipo. Nos hagamos el cariotipo, que es el examen de los cromosomas. Para ver si tenemos la enfermedad genética que se debería hacer antes de tener un hijo para saber qué genes probablemente uno puede tener con recesivos con enfermedades o, ¿por qué no?, dominantes también. Entonces el cariotipo es el mapa genético de una persona. O sea, le dice qué genes puede tener y qué no. Las células del cuerpo, la mayoría trabajan por mitosis, pero las células trabajan por meiosis. La mitosis es cuando una célula se divide en 12 grandes cuerpos principales. En la meiosis cuando se dividen en 4 grandes distintos. La mitosis es asexual. Asexual, muy bien. Mitosis asexual. Y meiosis sexual. La duplicación de ADN. Cuando el ADN se duplica, la replicación es cuando el ADN se duplica y que se crean nuevas células. Desde este proceso se puede enviar información de célula a célula. Y ahora voy a explicarle la transición de ADN o la síntesis de proteínas, que es donde se puede, donde se crea la molécula de la de ARN, y ocurre cuando... Está la diapositiva. ¿Dónde la buscamos? Muy fácil, no pudieron meter una imagen. Muy fácil. Todo bien, acá está tu amigo, el profe Miguel. Entonces, vamos por par. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar qué es cada cosa. ¿Qué será esto? Acá. Pues la hebra de ARN. No, esto que está acá. Listo. Todo esto de acá es el núcleo. ¿Listo? Y esto de acá afuera es lo que llamamos el citoplasma. ¿Sí no? Pero esto llega acá al ribosoma. Acá están los ribosomas acá abajo. Ribosoma.
Para tener claro que estamos es al pie del núcleo. Ahora, ¿todo bien? Ahora, hay algo importante a tener en cuenta y es que las células, muchas células, pueden tener muchos núcleos, muchos, pero muchos, como las células musculares. ¿Qué pasa cuando uno ejercita un músculo? Crece. Yo no, vamos. Torres la tiene re clara. Torres la tiene re clara como las torres gemelas, ¿sí, no? ¿Así de clara? ¿Cómo, cómo? ¿O no qué? ¿Unas qué? Uy, pues ya es muy cruel, es un chiste de otro nivel. Nada, no, entonces, vea, pues, si tuviera hermanas gemelas, serían las torres gemelas. ¿Se entiende? Donde Torres tuviera hermanas gemelas, serían las torres gemelas. Y usted les tira un avión de papel. Listo. Entonces, vea, lo primero es, yo le dice, pero claro, antes o después del atentado. No, después. Vea que es primero donde nos estamos ubicando. Entender que no, o sea, a nosotros siempre nos explicaron que la célula tiene un núcleo, tiene nervios o más, tiene, no. Muchas células, como las células musculares que crecen, como dijo Torres, necesitan muchos núcleos, porque cuando usted hace ejercicio, el profesor Miguel o el profesor Miller, antes que veían clases con el profesor Miller, los dos me imagino que les decían que tenían que calentar, que es poner a activar el cuerpo para producir ATP. Cuando usted hace ejercicio, después de eso, usted no calienta, usted estira. ¿Para qué estira usted? Para romper las células musculares. Se le rompen, y así, se le estallan. Y usted tiene que estallarlas, tiene que romperlas. No, cuando tú no estiras, lo que pasa es que el ácido láctico como que ha acumulado en las células y se cristaliza. Entonces tú sientes los calambres y que se queda así re dura. Cuando tú estiras bien, no te duele nada el otro día. Si estiras bien. Ahora, si eres un flojillo que no hace nada, por más que estires, pues te va a doler. Porque igual se va a producir mucho ácido láctico y no vas a poder estirar todo lo que necesites. Pero si tú estiras bien, pues se rompe la célula. ¿Y qué pasa si se rompe la célula? Va a empezar un proceso de mitosis. Es decir, estamos hablando de replicación, transcripción o traducción. ¿De qué? Primero, ¿qué se da? La replicación para crear otra célula. Cuando se empieza a replicar, ahora sí se copia el ADN, o sea, hay un proceso de mitosis. Ahora sí empieza a producir proteínas, es decir, transcribe el ADN y lo traduce en proteínas. Acá está. ¿Listo? Bueno, para replicarlo se necesita de helicasa, que es la que rompe el ADN. Pero si estamos hablando de transcripción, que como es ARN, ¿cierto? Lo que se necesita es ARN polimerasa. ¿Mm? Es diferente en los dos procesos, pero bueno, digamos acá. López, ibas a hacer una pregunta. Listo, bien. La helicasa es para la replicación. ¿Listo? ¿Qué es la helicasa? Muy bien. Una proteína que se encarga, uy, ¿qué está haciendo, amigo? Se va a partir el cuello. ¡Re loco! El man allá, bueno, ya estoy casado de ti. No quiero más vivir en este mismo cuerpo contigo. Contextualizar a los amigos virtuales, ya va a prender la cámara y todo para que vean. Lo que pasa es que el amigo Ramírez, estamos en plena exposición y cogió así su casi, se sacó un terreno. Entonces pensé que se iba a suicidar, que iba a cometer el sincero acto de la suicidación. Entonces, sucede la replicación, ¿va? Y empieza a darse la transcripción. Si nosotros, bueno, hablamos primero de la replicación, que es cuando se duplica el ADN. En la hebra de ADN que hay ahí, busquemos una hebra de ADN.
Listo. Entonces, cuando se empieza a duplicar, ¿cierto? La helicasa lo que hace es abrir y desenrollar la hebra de ADN y permite que se copie toda una hebra, pero eso va por partes. Sí, son unas bolitas, pues lo que pasa es que las proteínas suelen tener formas circulares, como de bolitas, ¿sí? Como esos, como los mentos, que son blanquitos, ¿sí? Los caos, sí, los chaos, las mentas chao. Así, entonces así las ponen, porque las proteínas suelen salir redonditas, ¿sí? Entonces, abre la hebra de ADN y después se empieza a copiar, y se va cerrando. A medida que va copiando, se va cerrando otra vez. Recuerden, ¿cómo? En este caso no, porque estamos copiando de ADN a ADN. Haz de cuenta que es una fotocopia. No una fotocopia color ni nada, es una fotocopia idéntica, totalmente idéntica. ¿Listo? Entonces, lo que estás haciendo es copiar exactamente igual lo que está haciendo. Entonces, estamos pasando de ADN a ADN, o sea, estamos copiando algo exactamente igual. ¿Listo? Una nueva célula totalmente igual. Esto es replicación, lo que estoy explicando. ¿Listo? Replicación. Cuando se duplica totalmente igual el ADN. ¿Listo? Entonces, se copian las dos hebras de ADN totalmente igual. Se copian las dos y sale una totalmente igual. Proceso de mitosis. ¿Listo? Entonces, eso va a ser muy importante para producir, no es, mejor dicho, cuando ustedes en este proceso, ¿cuántos años tienen? ¿10? ¿10? No mentiras, 14 años, entre 14 y 15, supongo yo, o 13 y 14. 13 y 15. Entre 13 y 15, bueno, 14. bueno ya, tienen esa edad. Entre los 10, 11 años hasta los 16 mujeres, 21 hombres, casi siempre puede variar, están en un proceso metabólico de crecimiento. ¿Sí? Tienen unas hormonas como la HC, que se llama la hormona de crecimiento. ¿Listo? Él tiene un problema muy grave en el sistema endocrino y le hizo falta esa hormona. O sea, no producía una muy buena cantidad de esa hormona. Y eso le trajo una serie de problemas. Exactamente. Entonces, claro, la hormona de crecimiento lo que permite es que sus células hagan un gran proceso de replicación para que quede más. Por ejemplo, uno ve a Francisco. Dice, uy, este man ha hecho, sus células han hecho un proceso de replicación grandísimo, ¿sí? Porque es muy alto, igual que el David, ¿sí? Después como yo, no tanto, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante para entender eso. O sea, cuando se replica, es porque se expresa también en nuestro fenotipo, es decir, en el crecimiento del cuerpo. Imagínense, por ejemplo, en los animales grandísimos como los elefantes, el proceso de replicación de sus células. ¿Sí? ¿Cuántos billones de células tienen que reproducirse y hacer este proceso de replicación para que se pueda dar ese crecimiento tan exponencial del cuerpo? ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta, cierto? ¿No? ¿No? Ah, sí, Paulis. Profe, pregunta, ¿por qué va por partes separando las dos hebras de ADN y no todo de una vez? No entendí la pregunta, mi amor. ¿Por qué se van separando las dos hebras de ADN de a pedazos y no todo? No entiendo. ¿Y por qué se separa la de Ok. Profe, o sea, lo que Ah, dijo es ya. cómo se, o sea, por partes y no lo hace, o sea, ¿por qué lo hace por partes y no en Lo que todo de una pasa, vez? Sí. lo que pasa es que, por ejemplo, tú quieres fotocopiar un libro, ¿sí o no? ¿Tú metes todo el libro en la fotocopiadora o te toca página por página? Página por página. Lo mismo pasa acá, ¿listo? Este proceso es como si tú abrieras, o sea, cada hebra de ADN, hagamos de cuenta que cada nucleótido es una página, cada cosa de estas es una página. Entonces, lo que hace la licasa por un lado y por el otro es abrirla, ¿cierto? Y luego se empieza a copiar la cadena de un lado y a copiar la cadena del otro, para después generar una sola cadena nueva. O sea, nueva en términos
de que la acaban de crear, de copiar, pero pues es totalmente igual a la anterior. Entonces es por eso, ¿sí? Tú cuando vas a copiar un libro, tú no echas el libro completo a la fotocopiadora y ya, fin. Y no, lo que tienes que hacer es página por página ir copiando. Entonces, esta hace este proceso. Y acá se va verificando. Acá se va verificando que el proceso sí se de copiado correcto. Ah, ¿Cómo? ok. Ah, claro, sí. La licasa lo que va a hacer es, o sea, el ADN tiene unas bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas de nuestro ADN son exageradamente rígidas porque tienen 2 y 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces hay bases nitrogenadas que forman 3 puentes de hidrógeno y otras que forman 2 puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno suelen ser muy duros. Entonces la licasa lo que hace es cambiar la composición química de los puentes de hidrógeno para abrirlos, pero es exageradamente dura. Por ejemplo, el hielo, cuando el agua está congelada, el hielo, ¿cuántos puentes de hidrógeno tiene? O sea, el agua tiene uno y el hielo sigue teniendo uno, solo que con el frío se vuelve muy duro, ¿sí? No tienen movimiento las moléculas entre sí. Pero es un solo puente de hidrógeno. No, lo que pasa es que no está solo, sino forma el agua, es decir, es H2O, ¿sí? Pues ese oxígeno está acompañado de 2 hidrógenos. ¿Y por qué se vuelve sólido? Por el frío, en vez de tener, o sea, el agua líquida tiene los hidrógenos en un ángulo, ¿sí? Más o menos de 180, después se vuelve de 90 grados, cuando es hielo con el frío. Por eso se vuelve tan rígido, porque se unen y se ponen rectos los puentes de hidrógeno. Pero eso nos da una idea de que un solo puente de hidrógeno, dependiendo de la temperatura, es muy fuerte. Entonces ahora imagínense nuestro ADN con 2 y 3 puentes de hidrógeno. Es muy duro. O sea, no lo podemos imaginar porque es muy chiquitico el ADN, o sea, es molecular, es muy, muy, muy pequeño. Pero lo que sí se ve es que es exageradamente rígido. ¿Y por qué se da eso? Porque evolutivamente tiene que protegerse nuestra información genética. ¿Sí? Ahora, los virus son más tesos porque los virus logran descifrar ese código y logran implantar. ¿Sí? O sea, nos hackean, nos hackean los virus. ¿Sí? Nos hacen hack. Ya explico ahorita cómo es el mecanismo del virus, porque tiene que ver mucho con la traducción. La traducción a la Traducción. O sea, hay unos que entran en la transcripción y hay otros que entran directo a la traducción. Eso depende del virus. Hay unos que son retrovirus, como el del VIH. ¿Cómo? Y claro, todos. Ya te digo por qué, ¿listos? Ahora, volvamos a nuestra pequeña imagen, la que le faltó a las compañeras en la presentación. Entonces, ¿te extrañaba venir al colegio, papá? Yo lo sé, no logro percibir. Algo me lo dicen. Las clases en la casa son duras, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Sí, Camila, claro que sí, después de las chicas. Entonces, vea, esto está en el núcleo. Chan. Ahora sí, acá entra la ARN polimerasa y esta sí abre. Y viene acompañada de, acá dice pre-ARN mensajero. Si lo quieren llamar ARN mensajero, está bien, pero este va en blanco. ¿Sí? Y entonces llega y se une a esta hebra de ADN y empieza a copiar las parejas. ¿Listo? Empieza a copiar las parejas. Ahora, como yo le he explicado ahorita a Paula, no copia toda la hebra ni nada de eso. ¿Qué necesita copiar? Pues el gen que codifique para cierta proteína específica. Dime.
Claro, él destruye su cápsula, se llama eso, la cápside donde está el virus, la destruye. Y ese material genético lo pega acá para que el ARN se vaya al ribosoma y en vez de estas bolitas lindas que nos sirven a nosotros, empieza a crear más cápsulas de virus. Pero el virus, o sea, el virus modifica los mismos, Claro, claro, mi amor, Pero, o pero es sea, ARN. Ya te explico. Sería una forma de replicación del virus, pero dentro de la célula sería transcripción y traducción. ¿Listo? Pues primero expliquemos esto y ya después vamos y explico rápidamente el virus. Primero entendamos esto. Entonces, el ARN polimerasa abre esta hebra del gen que necesita. Entonces él dice acá, necesito solo estos nucleótidos para el gen que necesito. ¿Para qué necesito un gen? Bueno, para crear, no sé, más mitocondrias. Listo, bien, vamos a crear más mitocondrias, más ribosomas, más lo que sea. Y entonces copia este pedazo y el ARN mensajero sale de acá y se va para el ribosoma. ¿Listo? Y entonces el ARN de transferencia va a empezar a copiar las tripletas. ¿Listo? Vamos a ver algo importante acá, muchachos. Y es que, miren, quiero que miren la cadena que se copió. ¿Cierto? Que es guanina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, citosina, adenina. Entonces, ¿qué copió? Citosina, guanina, uracilo, que es la timina. Listo. O sea, copia el complemento. Este complemento se va y se pasa al ribosoma, se mete al ribosoma. ¿Listo? Y ahí está la cadena completa. Pero miren que cuando se empieza a producir las proteínas, se pasa otra vez a la misma composición del ADN. O sea, el uracilo pasa a ser timina, ¿sí? Pero vuelve a ser el complemento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesita que sea exactamente igual al ADN. O sea, la cambia mientras lo transporta. Pero cuando vuelve a crear las proteínas, vuelve y lo deja igual como estaba en el ADN. No, lo que puede haber es que sí puede haber de lesión. Ahora, ¿qué es de lesión? Por ejemplo, esto sí puede pasar y puede provocar algunas enfermedades. Que, por ejemplo, necesitaba producir este aminoácido, pero algo pasó y entonces este uracilo no se copió. Por tanto, este no se pudo. Y si no hay una tripleta, pues este aminoácido tampoco se genera. Por tanto, la proteína no va a estar completa y no va a tener la misma función. Y eso puede pasar, ¿sí? Que se borre un aminoácido y se sigue produciendo el resto. Ahí es donde entra una proteína muy importante, sobre todo en la replicación, que se llama P53, que yo les he hablado otro resto, ustedes desde séptimo tal vez. Profe, ¿cómo se llama? Que no se escuchó. P53 es la proteína que controla el ciclo celular. Cuando se descontrola una célula y empieza a reproducirse como loca, que seguramente tenemos células muchas así, llega a P53 y la mata. Y es la Terminator de nuestro cuerpo. O sea, va a matar a esa. Pero, ¿qué pasa si una célula se vuelve loca y se reproduce y también se daña esa proteína? A eso le vamos a llamar cáncer. ¿No? O sea, ¿qué es el cáncer? Es cuando una celulita se empieza a reproducir como loca, 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 loca y nada la detiene. Pero se tienen que cumplir por lo menos dos cosas. La primera es que se vuelva loca la célula y se reproduzca, que la podemos tener muchos de nosotros en este momento. Pero nuestra proteína P53, si está funcionando bien, la destruyen. Exacto. Ellas van a ir a destruirla. Pero si se daña esa proteína, pues no va a haber algo que les diga a las otras células, hey, hay que destruirla. Ella es la que les va a decir, tienen que destruirla. Si se daña esa proteína, el cáncer se puede desarrollar libremente en el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Es un problema genético, muchachos. El cáncer es un problema genético. ¿Listo? No heredado,
en algunos casos sí se puede heredar, pero un problema genético, ¿por qué? Porque se daña el daño o la proteína que controla el ciclo celular. ¿Listo? Bueno, digamos que cuando hablan de cáncer de seno, algunos cánceres de estómago, algunos tipos de leucemia pueden ser. Sí, también del sistema nervioso. Son complicadísimos además. ¿Podemos qué? Claro, también de igual forma. Por ejemplo, los cromosomas cuando nosotros los vemos, esos cromosomas solo aparecen los cromosomas cuando una célula se está reproduciendo. Antes no. O sea, una célula normal de nuestro cuerpo tiene el ADN así como lo ven acá en la imagen. Una celulita normal. Cuando va a hacer replicación, ¿cierto? Primero se copia todo y ese es el proceso de replicación. Y ya cuando ha replicado todo el ADN, se va a condensar, o sea, se va a agrupar, así se va a apretar, se va a poner en punto zip o en punto rar, a los que entienden de computadoras. Se va a comprimir. Y esa forma de que se comprime el ADN va a formar cromosomas. O sea, es este ADN, pero en paqueticos, llamados cromosomas. Y puede pasar que en algunos casos de reproducción no se copien todos los cromosomas. Eso puede pasar. En células sexuales, eso puede generar muchas cosas. Bueno, sí, cuando se generan células sexuales, los espermatozoides o los óvulos, y eso se unen, pues puede generar mil cosas. Una de las más conocidas, pues es el síndrome de Down, que es el síndrome de Down. ¿Pero por qué se da? Exceso de un cromosoma, tiene uno de más. 21. O sea, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 en total. Solo que le decimos pares porque se acomoda. Se produce uno de más. En el par 21, eso se llama una trisomía. En vez de tener dos pares de cromosomas, como lo tenemos todos nosotros, se produce un tercer cromosoma. De pronto hubo un error y dice, uy, no, espere, quedó mal este cromosoma y se confunde, no sé, el proceso y vuelve y hace otro. Entonces genera tres cromosomas en el par 21. Y eso como resultado genera el síndrome de Down. ¿Sí? Ese es el síndrome de Down. Bien, entonces, llega esta hebra de ARN mensajero, llega el ARN de transferencia, acá obviamente el ARN ribosomal es el que conforma los ribosomas, y se empieza a copiar igualito como está en el ADN. Y empiezan a salir cadenas de polipéptidos, o sea, de muchas proteínas, cadena de proteínas. Y después se consolidan las proteínas y esas proteínas van a pasar a un organelo celular que se llama el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y después ahí se van a encapsular y después van a pasar al aparato de Golgi y el aparato de Golgi los termina de encapsular. Y chao, se me va de acá ya a cumplir su función después de que sale el aparato de Golgi. Pero exposición, muchachas, les quedó muy claro. Listo, no, si quieren siéntense, muchachos. 30 más 70. 30 más 70. Menos 60. No. Bien. Explico rápidamente. Bueno, lo doy a escoger, Camila. ¿Estás ahí, Camila? Sí, profe. Te doy a escoger. Explico rápidamente cómo se reproduce el virus o expones y después explico lo del virus. Pues, profe, la verdad no sé. Es que ya tengo toda la exposición acá para... Y además es rápida. No me voy a ¿Listo? demorar tanto. Entonces, haz la exposición y al final explico ese tema. Uy, se pasó rapidísimo el tiempo, son las 2:40. El tiempo pasa cuando te diviertes, papi. Profe, ¿me dejas para compartir pantalla, por favor? Ay, Camila, ya está habilitado, ¿qué pasa? No me deja. Mi amor, ya deja. Ya te debe dejar, se supone. ¿Yo sí grabé esta sesión? Ay, sí. Me hubiera muerto donde no. Listo, profe. Ya, acá está.
Bueno, buenas tardes, yo soy Camila Rivera Zamudio y hoy les voy a exponer acerca de pues, las diferentes estructuras. Bueno, lo primero que voy a explicarles es qué es el ADN, qué es el ARN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, por sus siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo de algunos virus. Y el ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas. Ahora, ¿cómo están compuestos? El ADN está compuesto por una molécula llamada desoxirribosa, de ahí se deriva su nombre. Este es un monosacárido de 5 átomos de carbono derivado de la ribosa. También estos componentes básicos incluyen un grupo de fosfato, uno de azúcar y 4 tipos de bases nitrogenadas alternativas. Luego el ARN, siendo esto una molécula similar a la del ADN, que tiene una hebra y un eje constituido por un azúcar, grupos de fosfato de forma alterna, unidos a cada azúcar. Se encuentran, unidos por cada azúcar se encuentran una de las 4 bases de adenina, uracilo, citosina y guanina. Ahora, ¿cuál es su diferencia? La estructura del ADN es de doble cadena, lo que contiene mayor protección a la información contenida en él. Otra, el ADN está compuesto por desoxirribosa y el ARN por ribosa. Y el otro, en el ARN se sustituye la timina por el uracilo. Ahora, identificar los organelos que permiten el proceso de la replicación, transcripción y traducción. Acá yo hice una investigación y encontré el cromosoma bacteriano. Y ahora les voy a decir que por qué está metido ahí. El ADN de doble cadena del cromosoma circular bacteriano se habla en el origen de la replicación y forma una burbuja de replicación. Cada extremo de esta burbuja es una horquilla de replicación. Un cruce en forma de Y en el que el ADN de 2 cadenas se separa en 2. Y el núcleo, que sí es el organizador de todo, su función en este proceso es controlar la expresión genética y mediar la replicación. Esta garantiza la integridad de los genes y pues como ya había dicho, es un organizador. En la transcripción y en la traducción, acá voy a explicar algo súper rápido, pues se tiene en sí la célula, se tiene la membrana nuclear donde se encuentra todo el ADN, y bueno, esta no puede llegar al ribosoma que está más arriba. Entonces de acá entran 3 moléculas, que es el AR mensajero de transferencia y el ribosomal. El ADN contenido de la membrana, como no puede salir, cambia a ARN, cambia una de sus hebras. Y pues este tampoco puede llegar solito al ribosoma. Entonces ahí llega el ARN mensajero y lo lleva al ribosoma. Obviamente este solo contiene la mitad de la información. Entonces después llega el ARN transferencial, el cual busca por toda la célula esa otra mitad. Entonces cuando ya la encuentra, la lleva al ribosoma. Obviamente esto es secuencial y pues llegan las dos al ribosoma para generar las proteínas. Cuando llegan ahí, se unen generando así aminoácidos para generar las proteínas. Pero acá es donde se surge otra pregunta y es que ¿cómo vamos a unir esos aminoácidos? Ahí es donde entra el ARN ribosomal, el cual los une para que se puedan generar las proteínas. Luego, ya de últimas, ¿qué pasa con los cromosomas? Primero hablaremos de los genes, que son las unidades de almacenamiento de información genética. Son segmentos de ADN que contienen información sobre cómo deben funcionar las células en el organismo. Estas se encuentran en el cromosoma, en el núcleo de las células. Los cromosomas contienen ADN altamente empaquetado y sirven para llevar material genético de una célula a otra. Aparte de eso, los cromosomas tienen proteínas que ayudan al ADN a existir. Y muchas gracias. Listo, profe. Listo, mi amor, bien. Entonces, no, ahí está súper. No, vamos con Meneses, 100.
¿Ya? Listo, profe. ¿Ya está viendo ahí? Sí, Ya. ¿no? ¿No? ¿Vale? Listo, profe. Entonces, acá voy a explicar la estructura química del ADN y del ARN. Entonces, la estructura química del ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares desoxirribosa y grupos fosfato. Eh, enganchados, enganchados a cada azúcar hay una de las cuatro siguientes bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por los contactos entre esas bases. La estructura química del ARN o el ácido ribonucleico es la molécula que, al igual que la del ADN, se compone de sucesión de nucleótidos unidos por enlaces en el ARN. Estos, en vez de esas bases nitrogenadas, tienen las mismas, excepto por el uracilo que reemplaza la timina. En el segundo, guys, pero por un momento, es que están haciendo mucho ruido. Ahora, los organelos celulares que permiten la traducción, esto ocurre en las células eucariotas, en los ribosomas, ya puede ser en la base o en el retículo endoplasmático de la célula. Y los genes. Los genes son las unidades estructurales que sirven para hacer el proceso de herencia. Estos genes son los encargados de la transmisión genética de padres a hijos a través de los gametos, los cuales son una célula reproductora masculina y femenina del ser vivo. Los genes son fragmentos de ADN que contienen la información exacta para definir un carácter. Esto permite la síntesis de proteínas, el cual es el proceso que codifica la información genética en los ácidos nucleicos. Y ya, profe. ¿Listo? Bueno, bien. Digamos que está bien la información. Es importante reconocer que esta forma de replicación sean células tanto sexuales como asexuales, solo que a nosotros nos importa mucho las sexuales demasiado, porque es que en las sexuales sí hay un cambio muy fuerte del ADN, que lo veremos ya pues, en las próximas sesiones. Y ya después veremos, otra vez volveremos a lo que ya manejaban de los cuadros de Punnett. ¿Listo, Meneses? Y todos, vemos. Bien, Meneses. Señor. Señorita. Casada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto se sacó el grupo de Julie? Pero. Bien. Digo, 90. ¿90? Sí. Profe, Ahí está. Ahí yo ya lo subí a la plataforma. Samuel, nos volvemos pues a es que, conectar para que Franco exponga. ok. ¿Listo? Nos volvemos a conectar los 20 amigos que estén acá. Que acá ya los tengo presentes. Nos volvemos a conectar para la exposición de Franquete. Profe, y usted también iba a explicar lo de la bacteria. ¿Cómo? También ibas a explicar lo del virus. Sí, lo explico yo ahorita cuando termine Franco. Franco, ¿lo haces en 5 minutos? ¿Alcanzas a exponer en 5? Y explico en 5. Sí, señor. Listo, de una. Entonces nos volvemos a conectar y de una.